La sala del tribunal zumbaba con el habitual murmullo bajo de voces mientras la gente esperaba a que se llamaran sus casos. El juez Thomas Reed estaba sentado en el estrado, con los ojos repasando los documentos frente a él. La corte de familia siempre era emocionalmente agotadora, pero después de más de 2 décadas de servicio, había aprendido a compartimentar. Podía escuchar las historias más desgarradoras de familias rotas y niños maltratados sin permitir que sus emociones nublaran su juicio. Thomas era conocido como uno de los jueces más serenos de la ciudad. Había ganado su reputación a través de años de trabajo meticuloso, sus fallos guiados por la justicia y la ley. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, su vida personal era solitaria. Divorciado y sin hijos, se volcaba completamente en su trabajo. Fuera del tribunal, su vida era una rutina tranquila de madrugadas, noches largas y una sensación persistente de vacío que no podía explicar del todo. Ese día, la lista de casos estaba particularmente llena, con una serie de casos complejos relacionados con niños en cuidado de acogida. Cuando el alguacil llamó el siguiente caso, Thomas echó un vistazo al expediente. Jones, Amaya, leyó el nombre de nuevo, sintiendo una inexplicable pausa en su respiración. Una niña de 12 años había sido trasladada de un hogar de acogida a otro tras la muerte de su madre. Su caso había escalado recientemente debido a preocupaciones sobre su ubicación actual. Las puertas de la sala se abrieron y entró una niña pequeña y delgada. Su cabello oscuro y rizado estaba recogido en una coleta y llevaba un suéter demasiado grande que parecía tragarse su delgada figura. Sus ojos grandes y profundos contenían una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Thomas notó la forma en que caminaba segura pero cautelosa, como si estuviera lista para defenderse en cualquier momento. Amaya se sentó en la mesa junto a su trabajadora social, mirando alrededor de la sala con una calma ensayada que no correspondía del todo a su edad. Estaba claro que no era una extraña en ese entorno. Se encontró brevemente con la mirada de Thomas antes de apartar la vista, pero ese momento fue suficiente para enviarle una sensación de inquietud. Había algo familiar en su expresión, en la forma de su mandíbula y en la forma en que sus ojos parecían verlo directamente. «Buenos días, señorita Jones», comenzó Thomas con voz firme. «Entiendo que este caso trata sobre su ubicación actual y las preocupaciones planteadas por su trabajadora social. ¿Es correcto?» Amaya asintió. «Sí, su señoría», respondió con una voz firme, casi demasiado madura para una niña de su edad. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándola. La mayoría de los niños en su posición estaban visiblemente asustados o apáticos, pero Amaya era diferente. No se inmutó bajo su escrutinio, en cambio, parecía desafiarlo con su mirada firme. La trabajadora social comenzó a exponer el caso, explicando que Amaya había sido retirada de su hogar de acogida más reciente debido a negligencia. Había sido colocada en un hogar temporal mientras la agencia buscaba una nueva familia. La trabajadora social habló sobre la resiliencia de Amaya, su inteligencia y su naturaleza independiente, pero también sobre su tendencia a alejar a las personas. «Ha pasado por mucho», dijo suavemente la trabajadora social, «pero es increíblemente fuerte». Thomas escuchaba atentamente, pero su atención seguía desviándose hacia Amaya. No podía deshacerse de la sensación de que había más en esta niña de lo que se estaba diciendo. Cuando llegó su turno de hablar, Amaya sorprendió a todos. «Su señoría», dijo, poniéndose de pie sin esperar a que la invitaran a hacerlo. «Sé que la gente me mira y piensa que solo soy una niña de acogida que necesita ser salvada, pero no quiero lástima. Solo quiero una oportunidad para ser escuchada». Thomas levantó una ceja, intrigado. «Continúe», dijo. Amaya respiró hondo. «He estado en el sistema durante 3 años. He vivido en lugares donde solo les importaba el cheque que recibían por aceptarme. He estado en hogares donde me ignoraban. Donde nadie se molestó siquiera en preguntar si había hecho mi tarea o si había cenado, y ahora aquí estoy otra vez, siendo pasada de un lado a otro como un paquete que nadie quiere quedarse.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y sin filtro. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el suave rasgueo de los taquígrafos. Thomas sintió un dolor que no pudo nombrar del todo empatía, tal vez, o culpa. Amaya, dijo con cuidado, puedo ver que has pasado por mucho, pero necesito preguntarte, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué resultado esperas hoy? Amaya dudó por primera vez, su valentía vacilando ligeramente. Bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo el dobladillo de su suéter. Cuando finalmente habló, su voz fue más suave. Quiero encontrar un lugar al que pertenezca. Un lugar donde a alguien realmente le importe. Sus palabras tocaron una fibra profunda en Thomas. Pensó en su propia infancia, creciendo en un hogar estricto donde el amor era condicional y el afecto era raro. Había pasado toda su vida adulta persiguiendo estabilidad y éxito, pero ahora, sentado allí, se dio cuenta de lo vacíos que se sentían esos logros sin alguien con quien compartirlos. Antes de que pudiera responder, Amaya añadió, casi como un pensamiento tardío, y vine hoy porque tengo preguntas que nunca he podido hacerle a nadie. Thomas inclinó la cabeza. ¿Preguntas sobre qué? Amaya lo miró directamente entonces, su mirada penetrante. Preguntas sobre mi mamá y sobre usted. La sala pareció congelarse. Thomas sintió el peso de su mirada, y por un breve momento, pensó que vio un destello de reconocimiento en sus ojos, un reflejo de algo enterrado en su propia memoria. Pero antes de que pudiera procesar lo que ella quería decir, la trabajadora social intervino. Su señoría, si me permite, comenzó la trabajadora social, tratando claramente de volver a centrar la conversación en el caso. Thomas levantó una mano, silenciándola. Señorita Jones, abordaremos todas sus inquietudes, pero por ahora, centrémonos en garantizar su seguridad y bienestar. Podemos retomar los otros asuntos más adelante. Amaya sintió, su expresión inescrutable. Se sentó, cruzando los brazos con fuerza sobre su pecho, pero Thomas podía sentir las palabras no dichas flotando en el aire como un rompecabezas esperando ser resuelto. A medida que la audiencia continuaba, Thomas encontró cada vez más difícil concentrarse. El rostro de Amaya, su voz, sus palabras, todo agitaba algo dentro de él. No podía explicarlo, pero sabía que este caso era diferente. Esta chica era diferente. Y aunque aún no entendía por qué, sentía una certeza inquebrantable de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala del tribunal seguía llena de murmullos después de la audaz declaración de Amaya en la primera sesión. El juez Thomas Reed había suspendido la audiencia para un breve receso para ordenar sus pensamientos. Pero incluso cuando se retiró a su despacho, las palabras de la niña resonaban en su mente. Vine hoy porque tengo preguntas sobre mi mamá y sobre usted. Se sentó en su escritorio, mirando los documentos frente a él, aunque las palabras se desdibujaban en un revoltijo sin sentido. Thomas se enorgullecía de ser un hombre racional, alguien que nunca dejaba que las emociones interfirieran con su deber. Pero la actitud segura, casi desafiante de Amaya lo había dejado inquieto. Había algo inquietantemente familiar en ella, algo que no podía ignorar. Después de un momento de silencio, se recostó en su silla, exhalando profundamente. Su mente viajó en el tiempo a una parte de su vida que rara vez revisaba. Años atrás, mucho antes de convertirse en juez, hubo una mujer Angela. Era vibrante y llena de vida, su risa contagiosa, su sonrisa de esas que podían iluminar una habitación. Se habían conocido durante su primer año ejerciendo como abogado, un tiempo en el que sus ambiciones profesionales a menudo eclipsaban sus relaciones personales. Angela había sido diferente, sin embargo. Ella lo desafiaba, lo hacía cuestionar su rígido sentido de prioridades. Pero su relación fue breve y las circunstancias lo separaron. No había pensado en ella durante años, hasta ahora. Thomas sacudió la cabeza, tratando de disipar los pensamientos. ¿Podría ser posible? El alguacil llamó a su puerta, sacándolo de su ensimismamiento. Su señoría,
Estamos listos para reanudar, anunció el alguacil. Gracias, respondió Thomas, ajustándose la corbata y volviendo a adoptar su habitual expresión de neutralidad calmada. No podía permitir que sus especulaciones personales interfirieran en el caso. En la sala del tribunal, Amaya estaba sentada con los brazos cruzados, su postura defensiva, pero sus ojos afilados lo observaban atentamente. Thomas tomó asiento y miró las notas frente a él. Estas proporcionaban un resumen clínico de su vida, una niña que había soportado más pérdidas y dificultades en sus 12 años que muchas personas en toda una vida. La muerte de su madre, la subsecuente cadena de hogares de acogida y sus luchas por adaptarse estaban expuestas en detalle. Pero esas notas no capturaban la esencia de quién era Amaya, su inteligencia feroz, su valentía o el peso de las palabras que había pronunciado antes. Thomas aclaró la garganta y comenzó a dirigirse al tribunal. Señorita Jones, antes de continuar, quiero felicitarla por hablar con tanta honestidad antes. Se necesita mucha fortaleza para abogar por uno mismo de la manera en que lo hizo. Amaya arqueó una ceja, escéptica ante el elogio. He tenido que aprender a hablar por mí misma. Nadie más lo hace por mí. La sala quedó en silencio de nuevo. Thomas quedó impresionado por la madurez en su voz, una madurez nacida no por elección, sino por necesidad. Miró a la trabajadora social, que se movió incómoda en su asiento. Amaya, continuó, ahora con un tono más suave, mencionaste antes que tenías preguntas sobre tu madre y sobre mí. ¿Te gustaría elaborarlas? La trabajadora social se inclinó hacia adelante, con una expresión de cautela. Su señoría, no estoy segura de que esto sea. Está bien, interrumpió Amaya con voz firme. Responderé. Se enderezó, clavando sus ojos en los de Thomas. Mi mamá solía hablar de alguien que le importaba hace mucho tiempo. No decía mucho, pero cuando vi tu nombre en el expediente del tribunal, lo recordé, Reed. Solía llamarte Tom. El aire pareció espesarse, cada palabra que pronunciaba envolviendo a Thomas como un torniquete. Su agarre en el mazo se tensó y, por primera vez en su carrera, se sintió genuinamente inseguro sobre qué decir. Tu madre, comenzó con cautela, se llamaba Angela. Amaya sintió, su expresión inescrutable. Angela Jones. Falleció hace 3 años. La confirmación lo golpeó como un puñetazo. Por un momento, sintió como si la sala del tribunal a su alrededor hubiera desaparecido, dejando solo el recuerdo de Angela y la niña que ahora estaba frente a él. ¿Podría esta niña realmente ser su hija? La línea de tiempo coincidía, pero luchaba por reconciliar la idea de sí mismo como padre con la realidad de su vida meticulosamente controlada. Yo. Empezó, pero Amaya lo interrumpió. No estoy pidiendo nada, dijo rápidamente. Solo quería saber si era cierto. Si eras el hombre del que ella hablaba. Si eres. Vaciló, su voz titubeando por primera vez. Si eres mi papá. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Incluso la taquígrafa había detenido sus manos, sus dedos suspendidos sobre las teclas como si no quisiera romper el silencio. Thomas tomó una respiración profunda, con sus pensamientos acelerados. Sabía que debía actuar con cautela. No había pruebas definitivas, ninguna prueba de ADN, ningún reconocimiento legal de paternidad. Pero el parecido de la niña con Angela, la sorprendente familiaridad en su comportamiento y el dolor inconfundible en su pecho le decían que esto era más que una coincidencia. Amaya, dijo él, con la voz firme pero cargada de emoción. No tengo una respuesta para ti en este momento, pero te prometo esto, haré todo lo posible para encontrar la verdad. Ella lo miró, su rostro era una mezcla de esperanza y cautela. Está bien, dijo simplemente, aunque su tono sugería que no confiaba del todo en sus palabras. La trabajadora social carraspeó, rompiendo la tensión. Su señoría, quizás sería mejor continuar esta conversación fuera de los procedimientos judiciales.
La prioridad aquí es la situación actual de Amaya. Thomas asintió, aunque su mente estaba lejos de la logística de su situación de acogida. Emitió una orden para una revisión temporal del caso y programó una audiencia de seguimiento. Al levantar la sesión, captó una última mirada de Amaya, una mirada que parecía decir, asterisco no olvides lo que prometiste, asterisco cuando la sala del tribunal se vació, Thomas permaneció sentado, mirando el expediente cerrado. Por primera vez en años, su mundo cuidadosamente construido parecía tambalearse al borde de algo desconocido. La sala del tribunal había quedado vacía, dejando al juez Thomas Reed solo en su estrado, rodeado por los restos de un día rutinario que se había convertido en cualquier cosa menos eso. La voz de Amaya permanecía en su mente, clara e insistente, asterisco si eres mi papá, asterisco se levantó y bajó del estrado, su toga arrastrándose tras él mientras se retiraba a su despacho. El despacho, lleno de estanterías y decorado con certificados de logros, siempre había sido un lugar de claridad para él. Hoy, se sentía asfixiante. Thomas caminaba de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Podría ser verdad?, se preguntó. Su relación con Angela había terminado tan abruptamente hace años. Ella se mudó sin mucha explicación, y aunque él pensó en ella con frecuencia, la vida lo llevó en otras direcciones. Nunca se imaginó que su breve tiempo juntos podría haber resultado en un hijo, una hija de la que nunca había sabido. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era su asistente, una joven llamada Mia que había trabajado con él durante años. Rara vez lo interrumpía a menos que fuera urgente. Su señoría, dijo tentativamente, la trabajadora social del caso Jones está aquí. Ha pedido hablar con usted en privado. Thomas se ajustó la corbata y asintió. Hágala pasar. La trabajadora social, la señorita Carter, entró con una carpeta en las manos. Era una profesional experimentada, con una expresión calmada pero preocupada. Gracias por recibirme, juez Reed, comenzó. Pensé que podría ser útil darle más contexto sobre la situación de Amaya. Thomas le indicó que se sentara. Por favor, adelante. La señorita Carter abrió la carpeta y le entregó una fotografía. Era una toma espontánea de Angela y Amaya, tomada años atrás. En ella, Angela lucía tan radiante como él la recordaba, con los brazos protectores alrededor de una joven y sonriente Amaya. Thomas miró la foto, con el pecho apretado. La semejanza entre Amaya y Angela era innegable. Era una mujer increíble, dijo la señorita Carter, suavizando su voz. Angela trabajaba en 2 empleos para mantener a Amaya. Estaba completamente dedicada a ella. Pero cuando se enfermó, todo cambió. Thomas levantó la mirada con preocupación. ¿Enferma? ¿Qué pasó? Cáncer, explicó la señorita Carter. Fue agresivo. Para cuando se lo diagnosticaron, ya no había mucho que hacer. Falleció hace unos 3 años y Amaya ha estado en el sistema desde entonces. Angela no tenía familia cercana, así que Amaya ha estado cambiando de un hogar a otro. Thomas sintió una ola de culpa apoderarse de él. Angela había enfrentado la batalla más difícil de su vida y él ni siquiera lo sabía. Cerró los puños, su mente llena de preguntas. ¿Angela alguna vez habló de mí? ¿Dijo algo sobre quién podría ser el padre de Amaya? La señorita Carter vaciló, luego asintió. Mencionó su nombre una vez, cuando Amaya era muy pequeña. Dijo que usted era un buen hombre, pero que no sabía nada sobre la bebé. Ella no quería interrumpir tu vida. Thomas cerró los ojos, el peso de sus palabras asentándose pesadamente sobre él. Pensó en todos los años que había pasado enfocado en su carrera, todas las oportunidades que había perdido para reconectar con Angela. Y ahora tenía una hija que había crecido sin él. Quiero saber más, dijo finalmente, sobre Amaya, sobre su vida. Y quiero averiguar si realmente soy su padre. La señorita Carter asintió. Eso es comprensible. Una prueba de paternidad sería el primer paso.
Pero, su señoría, debo advertirle, esto no será fácil. Amaya ha sido decepcionada por muchas personas. Ha aprendido a depender de sí misma porque no ha tenido otra opción. Si quiere formar parte de su vida, debe estar preparado para que al principio ella lo rechace. Thomas respiró hondo. Lo entiendo, pero no voy a darle la espalda, no ahora. Al día siguiente, Thomas organizó una reunión privada con Amaya y la señorita Carter en su despacho. Amaya entró con cautela, sus ojos recorriendo la habitación. Parecía más pequeña sin el peso del tribunal a su alrededor, más vulnerable. Pero cuando vio a Thomas, su expresión se endureció, como si se estuviera preparando para una decepción. ¿Querías verme?, preguntó, con un tono cauteloso. Thomas le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie, cruzando los brazos sobre su pecho. Decidió no insistir. Amaya, comenzó, quiero agradecerte por ser honesta conmigo ayer. Lo que dijiste sobre tu madre, sobre mí, es mucho que asimilar. Pero creo que nos debemos la verdad. Sus ojos se entrecerraron. ¿Entonces no me crees? No es eso, dijo Thomas rápidamente. Es solo que quiero estar absolutamente seguro. Una prueba de paternidad nos dará las respuestas que necesitamos. Amaya se encogió de hombros, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Está bien. Haz lo que tengas que hacer. Thomas sintió una punzada de tristeza ante su indiferencia. Podía ver que estaba tratando de protegerse, de actuar como si nada de esto importara. Pero también podía ver el destello de esperanza que intentaba ocultar. También quiero conocerte, dijo. Independientemente de los resultados de la prueba, quiero entender por lo que has pasado. Quiero escuchar tu historia. Amaya dudó, luego se sentó, aunque su postura permaneció rígida. No hay mucho que contar, dijo. Mi mamá era increíble. Trabajaba duro, incluso cuando estaba enferma. Siempre me decía que era especial, que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. Pero luego murió y todo se vino abajo. Su voz se quebró ligeramente y miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. Thomas sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho, Amaya, dijo con suavidad. Tu madre era una mujer increíble. Yo desearía haberlo sabido. Amaya lo miró de reojo, con los ojos llenos de una mezcla de ira y anhelo. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó. Si te importaba, ¿por qué no seguiste en su vida? La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Quería explicarlo, contarle sobre las presiones de su carrera, los malentendidos, los años de oportunidades perdidas. Pero nada de eso cambiaría el hecho de que no había estado ahí cuando más importaba. No tengo una buena respuesta, admitió. Pero quiero arreglar las cosas ahora. Amaya lo observó por un largo momento y luego asintió. Está bien, dijo en voz baja, pero no voy a esperar a que lo descubras. Ya he tenido suficientes decepciones. Sus palabras dolieron, pero Thomas lo entendió. Sabía que ganarse su confianza tomaría tiempo y estaba decidido a no fallarle. Por primera vez en años, su propósito se sintió claro. Iba a ser el padre que Amaya merecía, sin importar cuánto tiempo tomara. Thomas se quedó sentado en su despacho mucho después de que Amaya y su trabajadora social se hubieran ido, mirando los papeles de la prueba de paternidad que ahora estaban sobre su escritorio. Se sentía irreal. Toda su vida había estado construida sobre el control, sobre la previsibilidad, y ahora parecía desmoronarse con cada momento que pasaba. Si la prueba confirmaba lo que Amaya decía, significaría que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. No había forma de confundir la mirada en sus ojos, los ecos de Angela en sus palabras y expresiones. El papeleo era sencillo, pero Thomas dudó antes de firmarlo. No tenía dudas sobre sus intenciones, lo llevaría hasta el final, pero el pensamiento de lo que significaría para Amaya lo llenaba de ansiedad. Ella ya había experimentado tanta pérdida y desilusión. ¿Y si él también la decepcionaba?
¿Y si no era el padre que ella necesitaba? Al día siguiente, se realizó la prueba. Un técnico acudió al juzgado para tomar las muestras, un hisopo de mejilla de Amaya y otro de Thomas. Amaya llegó a la cita con su trabajadora social, con una expresión inescrutable. Se sentó frente a Thomas en la pequeña y estéril sala, sin decir una palabra mientras el técnico hacía su trabajo. Thomas intentó entablar una conversación para aliviar la tensión. ¿Has hecho algo así antes?, preguntó. Amaya negó con la cabeza. No. Nunca tuve a alguien con quien hacer la prueba. Su franqueza le golpeó como un puñetazo en el estómago, pero se obligó a mantener la compostura. Es un proceso rápido, dijo. El resultado debería llegar en unos días. Amaya se encogió de hombros sin comprometerse, mirando por la ventana. Thomas la observó, buscando algo, lo que fuera, que le ayudara a conectar con ella. Pero ella permaneció cerrada, con sus muros firmemente levantados. Cuando el técnico terminó, Amaya se levantó y caminó hacia la puerta sin esperar a su trabajadora social. ¿Eso es todo?, preguntó sin volverse. Eso es todo, respondió Thomas. Por ahora. Ella asintió y se fue sin decir una palabra más. La espera fue insoportable. Thomas se volcó en su trabajo, presidió audiencias y revisó casos con una determinación tan intensa que rozaba lo obsesivo. Pero por mucho que intentara distraerse, sus pensamientos siempre volvían a Amaya. Repasaba sus conversaciones en su mente, analizando cada palabra, cada expresión. Se preguntaba qué estaría haciendo, si estaría pensando en él también, o si ya lo había descartado como otro adulto que, al final, la decepcionaría. 3 días después llegaron los resultados. Thomas estaba sentado en su oficina, mirando el sobre. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría y sacaba la hoja de papel que había dentro. Sus ojos recorrieron las palabras y cuando llegó al final de la página, exhaló profundamente. La prueba lo confirmó. Era el padre de Amaya. Thomas se recostó en su silla, con el peso de la revelación presionándole. Sentía una extraña mezcla de emociones, alivio, alegría, culpa y miedo, todas mezcladas. Tenía una hija. Durante 12 años, ella había estado ahí, navegando el mundo sin él. Y ahora, era su responsabilidad compensar el tiempo perdido. ¿Pero cómo? La próxima vez que Thomas se reunió con Amaya, sintió una sensación de urgencia. Quería decírselo de inmediato, asegurarle que ya no estaba sola. Pero cuando ella entró a su oficina, con expresión cansada, se dio cuenta de que debía proceder con cautela. La confianza no era algo que se pudiera exigir, tenía que ganársela. Amaya, comenzó, señalándole que se sentara. Gracias por venir. Ella dudó antes de sentarse frente a él, con los brazos cruzados defensivamente. ¿De qué se trata esto? Thomas deslizó los resultados de la prueba de paternidad por el escritorio. Quería que vieras esto. Amaya tomó el papel, sus ojos recorriendo las palabras. Cuando llegó a la confirmación, se quedó inmóvil, sus dedos apretando los bordes del documento. Por un momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, preguntó, «Entonces, ¿es verdad?» «Es verdad», dijo Thomas suavemente. «Soy tu padre». Amaya dejó el papel sobre el escritorio, con una expresión inescrutable. ¿Y ahora qué pasa? Thomas se inclinó hacia adelante, su voz firme pero llena de emoción. «Ahora quiero ser parte de tu vida. Sé que me he perdido de mucho y no puedo cambiar el pasado. Pero quiero estar aquí para ti, Amaya, para todo. Para lo que necesites. Haré todo lo posible para dártelo», dijo Thomas con sinceridad. Amaya lo estudió, su mirada afilada y escrutadora. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué te importa de repente? Ni siquiera sabías que existía hasta hace una semana». Sus palabras dolieron, pero Thomas no retrocedió. «Tienes razón», admitió. «No lo sabía, y nunca dejaré de lamentarlo. Pero ahora que lo sé,
no voy a alejarme. No quiero ser otra persona que te decepcione. Amaya desvió la mirada, apretando la mandíbula. La gente siempre dice eso, murmuró. Dicen que estarán ahí, pero no lo dicen en serio. Thomas sintió una oleada de determinación. Lo digo en serio, Amaya. Y te lo demostraré. Sé que tomará tiempo, pero no voy a irme a ningún lado. Ella no respondió, pero él pudo ver las grietas en su armadura, el tenue destello de esperanza que intentaba con todas sus fuerzas reprimir. Tras una larga pausa, se levantó. Está bien, dijo en voz baja. En los días que siguieron, Thomas cumplió su promesa. Organizó tiempo para pasar con Amaya, llevándola a comer y asistiendo a reuniones con su trabajadora social para discutir su actual situación de acogida. Aprendió sobre sus intereses, su amor por los libros, su talento para dibujar y su sueño de convertirse en arquitecta algún día. Poco a poco, comenzaron a construir una conexión. No fue fácil. Amaya estaba a la defensiva, rápida para retraerse cada vez que Thomas se acercaba demasiado emocionalmente. Había pasado años aprendiendo a protegerse, y la confianza no le salía de forma natural. Thomas tuvo que ser paciente, recordándose a sí mismo que reconstruir lo perdido tomaría tiempo. Una noche, mientras estaban sentados en un pequeño restaurante, Amaya lo sorprendió al preguntarle sobre Angela. ¿Cómo era cuando la conociste?, preguntó con suavidad. Thomas sonrió, el recuerdo de Angela llenando su expresión de calidez. Era increíble, dijo. Era inteligente, divertida e increíblemente fuerte. Siempre sabía cómo iluminar una habitación. Y te amaba, Amaya. Puedo ver esa misma fortaleza en ti. Amaya no respondió, pero por primera vez permitió que una sonrisa asomara en su rostro, una pequeña y tímida sonrisa que le dio esperanza a Thomas. Era un comienzo, y por ahora, eso era suficiente. La confirmación de su paternidad había cambiado todo para Thomas Reed, pero también lo dejó lidiando con la enormidad de lo que tenía por delante. No se trataba solo de asumir el rol de padre, sino de ganarse la confianza de una niña que tenía todas las razones para dudar de él. Amaya había vivido toda una vida en sus 12 cortos años y había sobrevivido sola. Thomas sabía que no podía deshacer su pasado, pero estaba decidido a cambiar su futuro. El primer desafío fue navegar el sistema de cuidado de acogida. Amaya seguía estando técnicamente bajo la custodia del Estado, y el proceso para asegurar su custodia con él no era ni simple ni rápido. Thomas se reunió con la señora Carter regularmente, revisando documentos y asistiendo a audiencias donde sus propios colegas revisaban el caso. Juez Reed, dijo uno de sus colegas durante una revisión procesal, entiende las implicaciones de esta decisión, ¿verdad? No solo está asumiendo el papel de padre, se está comprometiendo con un rol que requiere más que intención. Lo entiendo, respondió Thomas con firmeza. Esta no es una decisión que haya tomado a la ligera. Amaya merece un hogar estable, y tengo la intención de proporcionárselo. Aún así, las dudas persistían. Thomas había vivido solo durante años, sin familia inmediata en quien apoyarse. No tenía experiencia criando a un niño, y menos a alguien que había pasado por tanto. Las evaluaciones de los trabajadores sociales eran exhaustivas, indagando en cada aspecto de su vida para asegurarse de que pudiera brindar el cuidado que Amaya necesitaba. A veces, Thomas sentía el peso de su escrutinio, pero se negó a dejar que eso lo desanimara. Mientras tanto, Amaya observaba todo desarrollarse con una mezcla de escepticismo y curiosidad. No se oponía abiertamente a los esfuerzos de Thomas, pero tampoco los aceptaba completamente. Ella mantuvo cuidadosamente sus emociones bajo control, observándolo desde la distancia como si esperara que cometiera un error. Una tarde, Thomas invitó a Amaya a cenar en su casa. Era un lugar modesto, decorado con líneas simples y tonos neutros que reflejaban su estilo de vida solitario. Había pasado la tarde preparando, cocinando una sencilla cena de espagueti y poniendo la mesa con un esmero que le resultaba extraño.
No estaba acostumbrado a recibir visitas, mucho menos a intentar impresionar a una niña de 12 años. Cuando Amaya llegó con la señorita Carter, miró la casa con ojo crítico. «Está ordenada», dijo finalmente, con un tono neutral. Thomas rió nerviosamente. «Supongo que es una manera de describirla. Solo he estado yo aquí durante un tiempo, así que no hay mucho más». Amaya se sentó a la mesa, mirando el plato de espagueti frente a ella. «¿Esto lo cocinaste tú?», preguntó, levantando una ceja. «Lo hice», respondió Thomas. «No puedo prometer que sea tan bueno como lo que estás acostumbrada a comer, pero pensé que era una apuesta segura». Amaya enrolló un tenedor lleno de espagueti y lo probó con cautela. Después de un momento, se encogió de hombros. «No está mal». Thomas exhaló aliviado, agradecido por la pequeña victoria. Mientras comían, intentó conversar con ella, preguntándole sobre sus comidas favoritas, sus pasatiempos y sus experiencias escolares. Ella respondió a sus preguntas con respuestas cortas y medidas, ofreciendo lo suficiente para mantener la conversación, pero no lo suficiente como para dejarlo entrar. Después de la cena, se sentaron en la sala y Thomas sacó un álbum de fotos que había desenterrado del almacén. «Pensé que te gustaría ver algunas fotos», dijo. «Estas son de cuando era más joven, cuando recién comenzaba a ejercer la abogacía». Amaya se inclinó hacia adelante, estudiando las fotografías. Había una de Thomas en sus 20 años, con un birrete de graduación, y otra de él afuera del tribunal en su primer día como abogado. Su mirada se detuvo en una foto de él con un grupo de amigos, incluida Angela. «Es ella», dijo Amaya suavemente, señalando a Angela en la foto. «Es mi mamá». Thomas asintió, con la garganta apretada. «Era increíble», dijo. Siempre tenía una forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. No la conocí tanto tiempo como me hubiera gustado, pero el tiempo que pasé con ella significó mucho para mí. Amaya guardó silencio durante un largo momento, sus dedos trazando el borde de la fotografía. «Solía contarme historias sobre ti», dijo finalmente. «Decía que eras inteligente pero terco, que siempre pensabas que tenías razón en todo». Thomas sonrió con ironía. No estaba equivocada en eso. Amaya lo miró, su expresión suavizándose. «También decía que eras amable, que te importaban las personas, aunque no siempre lo demostraras». Las palabras conmovieron profundamente a Thomas. Siempre se había preguntado cómo lo recordaba Angela, si alguna vez había pensado en él después de que se separaron. Escuchar el relato de Amaya se sintió como un regalo, una conexión con una parte de su vida que pensó que había perdido para siempre. «Gracias por decirme eso», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Amaya asintió, bajando de nuevo la mirada hacia la foto. «A ella le habría gustado esto», dijo después de una pausa. «Que intente ser un papá». Thomas sintió un nudo en el pecho, una mezcla de gratitud y culpa recorriéndolo. «Espero poder estar a la altura de eso», dijo. «Sé que tengo mucho que aprender, pero estoy dispuesto a intentarlo si me das una oportunidad». Amaya no respondió de inmediato, pero su silencio no fue tan frío como antes. En su lugar, parecía reflexivo, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. En las semanas siguientes, su relación comenzó a cambiar. Thomas siguió mostrándose para Amaya en todo lo que podía, asistiendo a sus reuniones escolares, llevándola a sus prácticas de fútbol e incluso sentándose con ella mientras trabajaba en sus proyectos de arte. Poco a poco, las barreras de Amaya comenzaron a derrumbarse. Amaya comenzó a compartir pequeñas partes de sí misma, sus sueños, sus miedos y sus recuerdos de su madre. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, Amaya miró a Thomas y dijo: «No eres tan malo en esto como pensé que serías». Thomas rió, su corazón hinchándose con el pequeño pero significativo cumplido. «Lo tomaré como una victoria», respondió. Amaya sonrió y, por primera vez, sintió que realmente estaban convirtiéndose en una familia.
No era perfecto, y todavía había desafíos por superar, pero en ese momento, Thomas supo que estaban en el camino correcto. Los días posteriores a la aceptación tentativa de Amaya hacia los esfuerzos de Thomas trajeron un delicado equilibrio entre la esperanza y la incertidumbre. La conexión frágil que estaban construyendo requería un cuidado constante, y Thomas se encontró navegando por un territorio emocional desconocido. Durante años, había operado en el mundo blanco y negro de la ley, donde cada acción tenía consecuencias claras. Pero ser padre no era así, era complicado, impredecible y estaba lleno de momentos en los que ningún manual podía proporcionar la respuesta correcta. Uno de los primeros desafíos surgió cuando Amaya tuvo una discusión con su tutora temporal. Aunque la familia de acogida era algo provisional mientras Thomas trabajaba en el proceso legal para obtener la custodia, era evidente que el arreglo no era ideal. Amaya regresó de la escuela una tarde visiblemente molesta, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de tormenta. ¿Día difícil?, preguntó Thomas, con un tono cuidadosamente neutral. Había aprendido a no presionar demasiado cuando Amaya estaba de mal humor, dejando que ella se abriera en sus propios términos. Ella lanzó su mochila al sofá con más fuerza de la necesaria y cruzó los brazos. No les importo, dijo con franqueza. Solo quieren que siga sus estúpidas reglas y me mantenga al margen. Thomas arqueó una ceja, apoyándose contra la encimera de la cocina. ¿Quieres contarme qué pasó? Amaya dudó, sus dedos temblando contra sus brazos. Quería quedarme después de la escuela para trabajar en un proyecto, dijo finalmente, pero no me dejaron. Dijeron que tenía que ir directamente a casa, como si fuera una niña pequeña que no puede cuidarse sola. Sus palabras estaban llenas de frustración, pero Thomas pudo escuchar el dolor debajo de ellas. Suena como si sintieras que no confiaban en ti, dijo con suavidad. Amaya sintió, con la mirada fija en el suelo. Siempre es así, murmuró. Cada vez que intento hacer algo por mí misma, alguien está ahí para decirme que no, como si no hubiera pasado toda mi vida resolviendo las cosas sola. Thomas se acercó, manteniendo la voz tranquila. Has tenido que madurar más rápido que la mayoría de los niños, dijo. Eso no es justo, y desearía que no hubiera sido así para ti. Pero ya no estás sola, Amaya. No tienes que manejar todo por tu cuenta. Ella lo miró entonces, con una expresión mezcla de desafío y vulnerabilidad. No sé cómo hacer eso, admitió. Dejar que alguien más me ayude, quiero decir. Thomas sonrió, su pecho apretándose ante su honestidad. Está bien tomarte tu tiempo, dijo. Estamos resolviendo esto juntos. La semana siguiente trajo un nuevo desafío. Thomas había programado una visita domiciliaria con una trabajadora social para discutir la posible mudanza de Amaya a su casa. Era un paso crucial en el proceso, y Thomas había pasado horas preparando todo, limpiando cada superficie, organizando todos los documentos e incluso arreglando un pequeño dormitorio para Amaya. Quería que todo fuera perfecto. Cuando Amaya llegó con la señora Carter para la visita, echó un vistazo a la habitación recién decorada y frunció el ceño. Es rosa, dijo con un tono seco. Thomas parpadeó, mirando las paredes de un rosa pálido y la colcha floral. Pensé que podría hacer que la habitación se sintiera cálida, dijo, de repente inseguro. No soy muy fan del rosa, dijo Amaya, cruzando los brazos. Pero está bien. La señora Carter le lanzó a Thomas una mirada divertida, pero no dijo nada. Thomas aclaró su garganta, haciendo una nota mental para preguntarle a Amaya sobre sus preferencias antes de hacer más suposiciones. Está bien, dijo asintiendo. Podemos cambiarlo por algo que te guste, no hay problema. Amaya le dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible, y por primera vez, Thomas sintió que quizá estaba empezando a entender cómo manejar la situación. La visita al hogar fue, en sí misma, inquietante. La señorita Carter inspeccionó cada rincón de la casa, haciendo preguntas sobre los planes de Thomas para la educación de Amaya, su bienestar emocional y su capacidad para equilibrar el trabajo con la paternidad.
Thomas respondió cada pregunta con mucho cuidado, pero por dentro sentía el peso del escrutinio. Después, la señorita Carter lo apartó mientras Amaya exploraba el patio trasero. «Lo estás haciendo bien», dijo con un tono alentador, «pero esto no será fácil. Amaya ha pasado por mucho y no va a bajar la guardia de la noche a la mañana». «Lo sé», respondió Thomas, «pero no voy a rendirme con ella». La señorita Carter asintió. «Eso es bueno de escuchar. Solo recuerda que la consistencia es clave. Ella necesita ver que estás comprometido a largo plazo». Con el paso de los días y semanas, Thomas se esforzó para demostrar su compromiso. Llevó a Amaya de compras para escoger ropa de cama nueva que reemplazara el juego rosa que no le gustaba, permitiéndole elegir un edredón gris sencillo y algunos pósters de sus músicos favoritos. Se aseguró de asistir a los eventos escolares de Amaya, incluso si significaba reorganizar su agenda en el tribunal. Cada noche, intentaba reservar tiempo para que ambos hablaran, ya fuera durante la cena o viendo televisión. Sus conversaciones comenzaron siendo superficiales, Amaya compartiendo detalles sobre sus clases y Thomas contando historias de sus primeros días como abogado, pero poco a poco se profundizaron. Amaya empezó a hablar sobre sus recuerdos de su madre, el dolor de perderla y la lucha por sentirse invisible en el sistema de acogida. «Solía pensar que era mi culpa», admitió una noche, con la voz apenas audible. Que tal vez, si hubiera sido mejor, ella no se habría enfermado. El corazón de Thomas se encogió al escuchar sus palabras. «Amaya, lo que le pasó a tu madre no fue tu culpa», dijo con firmeza. «Ella te amaba más que a nada, y nunca habría querido que te culparas a ti misma». Amaya sintió, pero la tristeza en sus ojos permanecía. Thomas hizo un voto silencioso de recordarle constantemente su valor hasta que ella lo creyera por sí misma. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Amaya sorprendió a Thomas entregándole un cuaderno de bocetos. «A veces dibujo», dijo con tono casual. «No es gran cosa». Thomas hojeó las páginas, con los ojos abiertos de asombro ante los intrincados dibujos. Eran una mezcla de bocetos arquitectónicos y retratos, cada uno detallado y preciso. «Son increíbles», dijo, genuinamente impresionado. «Tienes un talento real». Amaya se encogió de hombros, pero sus mejillas se sonrojaron de orgullo. «Es solo algo que hago para relajarme». Thomas sonrió. «Bueno, si alguna vez quieres dedicarte a esto, te apoyaré lo que sea que quieras hacer, estoy aquí». Por primera vez, Amaya lo miró con algo cercano a la confianza. «Gracias», dijo en voz baja. Fue un momento pequeño, pero para Thomas se sintió monumental. En ese instante se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería largo y desafiante, cada paso, por pequeño que fuera, valía la pena. Estaban construyendo algo real, algo duradero, y él estaba decidido a verlo hasta el final. Thomas estaba en la encimera de la cocina temprano un sábado por la mañana, cortando meticulosamente fresas para hacer panqueques. La casa estaba tranquila, excepto por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional canto de los pájaros afuera. Miró el reloj, las 6 de la mañana. Era mucho más temprano de lo que Amaya solía despertarse los fines de semana, pero no le molestaba la tranquilidad. Estos momentos le daban tiempo para pensar y reflexionar. Habían pasado varias semanas desde la visita al hogar y Amaya estaba viviendo oficialmente con él. La transición había sido tanto emocionante como desalentadora. Aunque Thomas se sentía aliviado de que los obstáculos legales se hubieran resuelto, la realidad de la vida cotidiana con una preadolescente era un tipo diferente de desafío. La paternidad, se dio cuenta, no se trataba de gestos grandiosos ni de declaraciones en el tribunal. Se trataba de las pequeñas cosas, recordar sus bocadillos favoritos, respetar su necesidad de espacio y estar presente incluso cuando no lo pedía explícitamente. Thomas terminó de preparar el desayuno y puso la mesa con una pequeña sensación de satisfacción. Los platos de panqueques estaban perfectamente apilados, con un tazón de jarabe y rodajas de fresas en el centro.
Justo cuando estaba sirviendo jugo de naranja en los vasos, Amaya entró en la cocina frotándose los ojos. «Te levantaste temprano», dijo, con la voz ronca. «Quería sorprenderte con el desayuno», respondió Thomas, señalando la mesa. «Pensé que podríamos empezar bien el fin de semana». Amaya levantó una ceja, pero no dijo nada mientras se sentaba. Tomó un tenedor y probó los panqueques, con expresión neutral. Thomas esperó, conteniendo la respiración, hasta que finalmente ella lo miró y dijo, «Están bastante buenos». Él se rió, sintiendo alivio. «Gracias. Estoy aprendiendo». «No cocinas mucho, ¿verdad?», preguntó ella, sonriendo. «No hasta hace poco», admitió, «pero estoy dispuesto a aprender si significa no incendiar la casa». Amaya soltó una pequeña risa genuina que lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que la escuchaba reírse tan libremente y se sintió como una victoria. Después del desayuno, decidieron abordar un proyecto del que llevaban días hablando, pintar la habitación de Amaya. Las paredes rosadas, que Amaya había declarado demasiado femeninas, finalmente serían reemplazadas por un tono gris más fresco que ella misma había elegido. Thomas había comprado la pintura y los materiales a principios de la semana y Amaya parecía genuinamente emocionada por hacer suyo el espacio. Pasaron la mañana moviendo muebles y colocando cinta adhesiva en los bordes de la habitación. Amaya se encargó de la lista de reproducción, poniendo sus canciones favoritas desde su teléfono mientras trabajaban. Thomas no pudo evitar sonreír mientras ella cantaba al ritmo de la música, con una voz despreocupada y llena de energía. «Te faltó un lugar», dijo Amaya, señalando una parte de la pared que Thomas acababa de pintar. «¿Estás segura?» «Creo que se ve perfecto», respondió, fingiendo indignación. Amaya puso los ojos en blanco. «Se supone que debes pintar de arriba hacia abajo, no de lado a lado. Todo el mundo lo sabe». «Bueno, discúlpame, Picasso», dijo Thomas, haciendo una reverencia simulada. «Me rindo ante tu experiencia». Amaya sonrió, tomó un rodillo y retomó la sección en la que él estaba trabajando. «No es tan difícil», bromeó. Mientras pintaban, la conversación fluyó de forma natural. Amaya comenzó a compartir más sobre su tiempo en el sistema de acogida, abriéndose de una manera que no había hecho antes. Habló sobre las familias con las que había vivido, algunas amables y otras indiferentes. Mencionó la soledad que sintió después de perder a su madre y cómo había aprendido a depender de sí misma porque parecía que a nadie más le importaba. Thomas escuchó atentamente, con el corazón encogido por todo lo que había soportado. «No deberías haber pasado por eso», dijo en voz baja. «Siento mucho que lo hicieras». «No es tu culpa», dijo Amaya, encogiéndose de hombros. «No lo sabías». «Debería haberlo sabido», dijo él, con la voz llena de pesar. «Si hubiera sabido de ti, habría estado allí». Amaya se detuvo, con el rodillo suspendido sobre la pared. «Estás aquí ahora», dijo después de un momento. «Eso es lo que importa». Sus palabras conmovieron profundamente a Thomas, y por primera vez sintió que realmente estaban avanzando, no como dos extraños navegando una relación incómoda, sino como padre e hija construyendo algo real. Por la tarde, la habitación estaba terminada. Las paredes grises le dieron al espacio un aspecto fresco y moderno, y Amaya estaba visiblemente satisfecha con la transformación. Se quedaron juntos en la puerta, admirando su trabajo. «No está mal», dijo Amaya, asintiendo con aprobación. «No lo arruinaste demasiado». «Lo tomaré como un cumplido», respondió Thomas, sonriendo. La sonrisa de Amaya se desvaneció un poco y levantó la vista hacia él con una expresión vacilante. «Gracias», dijo suavemente, «por ayudarme». «Por todo». Thomas le puso una mano en el hombro, su voz era amable. «No tienes que darme las gracias, Amaya. Soy tu papá. Para eso estoy aquí». Ella asintió con la cabeza, sus ojos brillaban, y por un momento, Thomas pensó que diría algo más. Pero en lugar de eso,
volvió a mirar la habitación y dijo con voz firme, ahora solo necesitamos algunos pósteres geniales o algo para terminar. Considera lo hecho, dijo Thomas, prometiéndose en silencio que haría lo que fuera necesario para que ella se sintiera en casa. Esa noche, mientras estaban sentados en la sala viendo una película, Thomas reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Amaya seguía siendo reservada en algunos aspectos, pero poco a poco lo estaba dejando entrar. Las risas que compartieron ese día, la confianza que le mostró, eran avances, y eso le daba esperanza. Cuando los créditos comenzaron a aparecer en la pantalla, Amaya se estiró y lo miró. No eres tan malo en esto como pensé que serías, dijo con naturalidad. Thomas se rió. Tomaré eso como una reseña brillante. Amaya sonrió y, por primera vez, Thomas sintió que realmente estaban en la misma sintonía. No sería fácil, y sin duda habría desafíos por delante, pero estaban construyendo algo fuerte juntos, y para Thomas, eso era lo único que importaba. La transición a su nueva vida juntos estaba lejos de ser perfecta, pero cada día traía nuevos momentos de crecimiento, desafíos y pequeñas victorias para Thomas y Amaya. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a establecer una rutina. Las mañanas eran un torbellino de actividad mientras Thomas equilibraba sus deberes en el juzgado con asegurarse de que Amaya tuviera desayuno y todo lo que necesitaba para la escuela. Las noches solían ser más tranquilas, dedicadas a cocinar juntos o a hablar sobre su día. Los verdaderos avances llegaban en los momentos no planificados, en los momentos en que Amaya bajaba la guardia y Thomas veía destellos de la joven vibrante y creativa en la que se estaba convirtiendo. Una noche, Thomas encontró a Amaya sentada en la mesa del comedor, rodeada de sus cuadernos de dibujo y lápices. Estaba inclinada sobre una página, tan concentrada que no lo notó entrar en la habitación. ¿En qué estás trabajando?, le preguntó, cuidando no asustarla. Amaya levantó la vista brevemente y luego volvió a su dibujo. Solo un diseño para un proyecto escolar, dijo con indiferencia. Thomas sacó una silla y se sentó frente a ella. ¿Puedo verlo? Ella dudó un momento antes de girar el cuaderno hacia él. La página estaba llena de dibujos detallados de un edificio futurista, con sombras intrincadas y anotaciones sobre materiales y características de diseño. Thomas miró el dibujo, genuinamente impresionado. Esto es increíble, dijo, con admiración en su voz. Tienes un verdadero talento, Amaya. Ella se encogió de hombros, aunque una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Es solo algo que me gusta hacer. Es más que eso, dijo Thomas con firmeza. Este es el tipo de trabajo que las personas pasan años en la escuela aprendiendo a hacer. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la arquitectura? Amaya lo miró, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Mi mamá solía decir eso, dijo en voz baja. Ella decía que podía ser arquitecta si quería. Tenía razón, respondió Thomas. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Y si la arquitectura es lo que amas, haré todo lo posible para ayudarte a llegar allí. Amaya no dijo nada por un momento, pero Thomas pudo ver la emoción en sus ojos. No estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de afirmaciones y él pudo darse cuenta de que significaban algo para ella. Gracias, dijo finalmente, con una voz apenas audible. El siguiente desafío llegó cuando Amaya trajo a casa un informe de progreso de la escuela. La mayoría de sus calificaciones eran sólidas, pero una destacaba, una nota baja en matemáticas. Cuando Thomas lo vio, no reaccionó de inmediato. Él había aprendido que la paciencia era clave con Amaya. Cualquier señal de juicio o crítica podría hacer que ella se cerrara. ¿Quieres hablar sobre esto?, preguntó, deslizando el papel por la mesa hacia ella. Amaya lo miró, con una expresión defensiva. Es solo una clase, dijo. Las matemáticas no son lo mío. Entiendo, dijo Thomas con calma. Pero si estás teniendo dificultades, podemos averiguar cómo hacerlo más fácil para ti. Quizás un tutor. Amaya puso los ojos en blanco.
No necesito un tutor. Lo resolveré. Thomas asintió, sin querer presionarla demasiado. Está bien, pero si cambias de opinión, avísame. Estoy aquí para ayudarte. Ella no respondió, pero unos días después lo sorprendió pidiéndole ayuda con su tarea. Fue un pequeño gesto, pero para Thomas fue una señal de que ella empezaba a confiar más en él. Un sábado, Thomas decidió llevar a Amaya de excursión a una ciudad cercana. Había leído sobre una exposición de arquitectura en un museo y pensó que podría ser algo que ella disfrutara. Cuando le mencionó la idea, al principio ella parecía escéptica. Un museo suena aburrido, dijo, cruzando los brazos. No es cualquier museo, dijo Thomas, tratando de convencerla. Este tiene toda una exposición sobre arquitectura. Incluso podrías ver algunos diseños como los que has estado haciendo. Amaya dudó y luego se encogió de hombros. Supongo que podría estar bien. El camino hacia la ciudad estuvo lleno de música y conversación. Amaya había comenzado a sentirse más cómoda compartiendo sus pensamientos, y Thomas se encontraba aprendiendo más sobre ella cada día. Habló sobre sus libros favoritos, sus profesores menos favoritos y sus sueños de diseñar rascacielos algún día. Cuando llegaron al museo, la renuencia inicial de Amaya rápidamente dio paso a la fascinación. Se movió por la exposición con curiosidad, estudiando cada modelo y plano con una intensidad que hizo sonreír a Thomas. Este es increíble, dijo, señalando un modelo imponente de un rascacielos moderno. Mira cómo se juntan todas las líneas. Es tan limpio y perfecto. Thomas la observó, sintiendo un orgullo inmenso. Podrías diseñar algo así algún día, dijo. Quizás incluso algo mejor. Amaya lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿De verdad lo crees? Lo sé, dijo con firmeza. Al final del día, Amaya estaba visiblemente más relajada, su habitual actitud defensiva había sido reemplazada por un entusiasmo genuino. Mientras caminaban de regreso al coche, ella se volvió hacia Thomas y dijo, «Eso estuvo bastante bien. Gracias por llevarme». «De nada», dijo Thomas, sonriendo. «Me alegra que te haya gustado». El progreso que estaban logrando no estaba exento de contratiempos. Todavía había momentos en que las defensas de Amaya se levantaban, generalmente desencadenados por algo pequeño, una mala comunicación o un comentario casual que le recordaba decepciones pasadas. Una noche, después de una discusión sobre su hora de llegada, ella dio un portazo en su habitación y se negó a salir. Thomas se sentó fuera de su puerta, con la espalda contra la pared, tratando de encontrar la mejor manera de manejar la situación. Sabía que ella necesitaba espacio, pero tampoco quería que pensara que estaba renunciando a ella. «Amaya», dijo suavemente, su voz lo suficientemente alta como para atravesar la puerta. «No estoy enojado. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Eso es todo lo que importa». No hubo respuesta, pero después de unos minutos la puerta se abrió lentamente. Amaya estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión seria. «No tienes que tratarme como a una niña pequeña», dijo. «No lo hago», respondió Thomas. «Pero es mi trabajo cuidarte, y a veces eso significa poner reglas. No significa que no confíe en ti. Solo significa que me importas». Amaya suspiró, relajando ligeramente los hombros. «No estoy acostumbrada a esto», admitió. «A que alguien se preocupe tanto». «Lo sé», dijo Thomas con suavidad. «Pero ahora estás atrapada conmigo». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y asintió. «Está bien», dijo en voz baja. Cada día los acercaba más. Thomas y Amaya estaban fortaleciendo su vínculo con cada experiencia compartida y conversación honesta. Thomas sabía que todavía tenían un largo camino por recorrer, pero por primera vez se sentía confiado de que estaban construyendo un futuro del que ambos podían sentirse orgullosos. No era perfecto, pero era real, y eso era lo único que importaba. Con el paso de los meses,
Thomas y Amaya comenzaron a establecer un ritmo que se sentía más como una familia. La incomodidad inicial de su relación se había transformado en algo más cálido, aunque no estaba exento de obstáculos. Thomas aprendió que construir confianza con una preadolescente que había sido decepcionada tantas veces requería más que consistencia, requería paciencia, humildad y la capacidad de admitir cuando estaba equivocado. Una tarde, Thomas se encontraba sentado en las gradas del gimnasio de una escuela secundaria, observando a Amaya jugar en un partido de baloncesto recreativo. Al principio, ella no quería unirse, diciendo que no era buena en deportes, pero sus amigas la convencieron. Ahora, en la cancha, su figura delgada se movía rápidamente entre los jugadores mientras intentaba bloquear un pase. No era la más alta ni la más rápida, pero jugaba con determinación, con una expresión de concentración feroz en su rostro. Thomas no pudo evitar sonreír. No era un entusiasta del deporte, pero al verla, sintió un orgullo que no esperaba. Cada vez que hacía una buena jugada, aplaudía con fuerza, lo que le valía de vez en cuando una mirada de ella que estaba seguro era una mezcla de vergüenza y diversión. Después del partido, Amaya se acercó a él con las mejillas sonrojadas y el cabello húmedo por el sudor. No tenías que animar tan fuerte, dijo, aunque las comisuras de su boca mostraban una sonrisa incipiente. Estaba orgulloso de ti, respondió Thomas, entregándole una botella de agua. Jugaste muy bien ahí afuera. Ella tomó la botella, bebió un poco y se encogió de hombros. Supongo. Pero igual perdimos. No siempre se trata de ganar, dijo él. A veces se trata de presentarte y dar lo mejor de ti, y tú hiciste eso. Amaya lo miró por un momento y luego asintió. Gracias, dijo en voz baja, por venir. Por supuesto, respondió Thomas. No me lo habría perdido. A medida que su vínculo se profundizaba, Thomas comenzó a ver más de la personalidad de Amaya brillar. Ella era divertida, con una agudeza mental que a menudo lo sorprendía. Le encantaba desafiarlo a debates sobre todo, desde películas hasta política, disfrutando la oportunidad de poner a prueba sus ideas con él. Aunque todavía tenía momentos de duda e inseguridad, había una nueva confianza en ella que antes no existía. Una tarde, Thomas llegó a casa y encontró a Amaya tirada en el suelo de la sala, rodeada de libros y papeles. Llevaba un lápiz detrás de la oreja y dibujaba algo con entusiasmo en su cuaderno. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando su maletín en el suelo. Estoy diseñando una casa pequeña, respondió sin mirarlo. Estamos haciendo un proyecto en la escuela sobre vida sostenible y quería ver si puedo hacer algo que sea ecológico y elegante. Thomas se inclinó sobre su hombro, estudiando el plano detallado que había dibujado. La casa pequeña incluía paneles solares, un sistema de recolección de agua de lluvia y un plano abierto que maximizaba el espacio. Esto es increíble, dijo, genuinamente impresionado. Pensaste en todo. Amaya sonrió, claramente complacida con su reacción. Pensé que, si alguna vez me canso de los rascacielos, podría empezar a construir cosas como esta. ¿Quién dice que no puedes hacer ambas cosas?, respondió Thomas. Tienes el talento para hacerlo. Ella lo miró, su expresión suavizándose. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro, dijo él, revolviéndole el cabello con cariño. Y si alguna vez necesitas un abogado para ayudarte a comenzar tu propia firma de arquitectura, ya sabes dónde encontrarme. Amaya rió, apartándole la mano. Trato. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Un fin de semana, Thomas había planeado un viaje para visitar la tumba de Angela, algo de lo que habían hablado pero que aún no habían hecho. Pensó que sería una forma significativa de honrar su memoria y dar a Amaya la oportunidad de sentirse conectada con su madre. Pero cuando lo mencionó durante el desayuno, la reacción de Amaya no fue la que esperaba. No quiero ir, dijo ella, empujando bruscamente su plato. Thomas frunció el ceño. Pensé que querías visitarla. Amaya cruzó los brazos y su expresión se cerró. ¿Por qué? Ella no está allí.
Es solo una piedra en el suelo. Sus palabras dolieron, pero Thomas mantuvo la calma. Entiendo que es difícil para ti, dijo, pero a veces visitar una tumba puede ser una forma de sentirte cerca de alguien que has perdido. De recordarla y hablar con ella, aunque no esté físicamente allí. Amaya negó con la cabeza y apretó la mandíbula. No necesito una tumba para recordarla. Pienso en ella todos los días. No quiero ir. Thomas dudó, debatiéndose entre presionarla para que enfrentara su dolor y respetar sus límites. Al final, asintió. Está bien, dijo suavemente. No tenemos que ir si no estás lista. Ella se levantó abruptamente y se retiró a su habitación sin decir otra palabra. Thomas suspiró, pasándose una mano por el cabello. Sabía que el duelo era complicado, especialmente para alguien tan joven como Amaya. Lo único que podía hacer era darle tiempo y dejar que ella decidiera cuándo estaría lista. Unos días después, Amaya lo sorprendió sacando el tema ella misma. Estaban sentados en el coche después de uno de sus entrenamientos de baloncesto, las ventanas empañadas por el aire fresco de la tarde. Sobre la tumba, dijo de repente, su voz vacilante. Tal vez podríamos ir, no ahora, pero algún día. Thomas la miró, su corazón llenándose de alivio y orgullo. Cuando estés lista, respondió. Sin prisas. Amaya asintió, mirando por la ventana. Solo que no sé qué diría. Se siente raro. No tiene que ser nada específico, dijo Thomas. A veces, solo estar allí es suficiente. Amaya no respondió, pero el hecho de que estuviera dispuesta a considerarlo le pareció un avance. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Thomas se dio cuenta de que su vida juntos no solo consistía en lo que él enseñaba a Amaya. También se trataba de lo que ella le estaba enseñando a él. Ella le recordaba la importancia de la resiliencia, de encontrar alegría incluso en las circunstancias difíciles y, sobre todo, le mostró lo que significaba amar incondicionalmente a pesar del miedo y la incertidumbre. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Amaya se apoyó contra él, con la cabeza descansando en su hombro. Era un gesto pequeño, pero para Thomas significaba todo. Me alegra que estés aquí, dijo en voz baja. Amaya no levantó la vista, pero sonrió. A mí también, respondió suavemente. En ese momento, Thomas supo que, independientemente de los desafíos que los esperaran, los enfrentarían juntos como familia. Los meses pasaron volando, y la relación que una vez fue tentativa entre Thomas y Amaya se transformó en algo mucho más profundo. Ya no eran dos individuos navegando una dinámica incómoda y desconocida. Se habían convertido en una familia. Pero, como Thomas había aprendido, ser una familia no significaba que las cosas fueran perfectas. Significaba comprometerse el uno con el otro incluso cuando las cosas se ponían difíciles, y significaba celebrar las pequeñas victorias, como los momentos tranquilos en los que Amaya finalmente se sentía lo suficientemente segura como para bajar la guardia. Una mañana de sábado, Thomas se despertó sobresaltado por el sonido de algo que se estrellaba en la cocina. Saltó de la cama, medio esperando encontrar el caos. En cambio, entró en la cocina y vio a Amaya de pie en medio del desastre, con una sartén en una mano y una sonrisa avergonzada en el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, observando la masa derramada, un cartón de huevos tambaleándose al borde del mostrador y un cuenco en el suelo. Estaba intentando hacer panqueques, respondió Amaya con timidez. Amaya señaló vagamente el caos y dijo, no salió como estaba planeado. Thomas se rió mientras agarraba una toalla para empezar a limpiar. Sabes, podrías haberme despertado, comentó. Quería sorprenderte, respondió ella, cruzando los brazos, pero aparentemente no soy tan buena en esto como tú. Bueno, dijo Thomas mientras levantaba el bol y lo colocaba en la encimera, la primera regla de los panqueques es no revolver tan fuerte como para que el bol salga volando. Amaya rodó los ojos pero sonrió. Anotado, dijo. Te diré algo, continuó Thomas, hagámoslos juntos.
te enseñaré mis secretos. Ella levantó una ceja. Secretos como no quemarlos, bromeó. Exactamente, dijo él, riendo. Mientras trabajaban juntos, Amaya ganó confianza, y para cuando terminaron los panqueques, la cocina estaba llena de risas y el cálido aroma del jarabe. Se sentaron juntos para comer los panqueques, que aunque un poco desiguales, resultaron sorprendentemente deliciosos. Creo que estos son mejores que los tuyos, bromeó Amaya. No te pases de lista, respondió Thomas sonriendo. Más tarde ese día, Thomas mencionó una idea que había estado considerando por un tiempo. Amaya, ¿qué piensas de hacer un viaje?, preguntó. Ella levantó la mirada de su cuaderno de dibujo, donde estaba diseñando un centro comunitario moderno. ¿A dónde?, preguntó curiosa. Estaba pensando que podríamos visitar la tumba de tu madre, dijo él con cautela, solo si estás lista, por supuesto. El lápiz de Amaya se detuvo en medio del dibujo y pareció reflexionar. He estado pensando en eso, dijo lentamente. Creo que quiero ir. No sé qué diré o sentiré, pero creo que es hora. Thomas asintió, su corazón lleno de orgullo por su valentía. Podemos ir cuando estés lista, dijo. El fin de semana siguiente hicieron el viaje juntos. El cementerio estaba a unas pocas horas de distancia, en el pueblo donde Angela había pasado los últimos años de su vida. Thomas nunca había estado allí antes, y el viaje transcurrió en silencio, lleno de una mezcla de anticipación y emociones no expresadas. Al llegar, Amaya lideró el camino, llevando un pequeño ramo de flores que había escogido ella misma. Thomas se quedó unos pasos atrás, dejándola marcar el ritmo. Cuando llegaron a la tumba de Angela, Amaya se detuvo, mirando fijamente la sencilla lápida con el nombre de su madre grabado en el granito. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Amaya se arrodilló, colocando las flores con cuidado sobre la tumba. Hola, mamá, dijo suavemente, su voz firme pero teñida de emoción. Estoy aquí y estoy bien. Thomas sintió un nudo en la garganta mientras la observaba. Amaya respiró hondo y continuó, sus palabras fluyendo con mayor facilidad. Desearía que pudieras estar aquí para ver esto, para verme. Pero creo que te gustaría lo que está pasando. Ahora estoy con él, con mi papá. Y no es perfecto, pero está bien. Él está bien. Miró por encima del hombro hacia Thomas, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, dijo en voz baja, su voz quebrándose un poco. Por encontrarlo. Por todo. Thomas dio un paso más cerca, sus propias emociones amenazando con desbordarse. Colocó una mano en el hombro de Amaya, apretándolo suavemente. Ella estaría muy orgullosa de ti, dijo, su voz cargada de sentimiento. Yo sé que lo estoy. Permanecieron allí durante mucho tiempo, el silencio entre ellos lleno de una sensación de paz y conexión. No se trataba solo de despedirse de Angela, sino de honrar su memoria y reconocer el nuevo capítulo que estaban construyendo juntos. El viaje de regreso a casa se sintió más liviano, como si se hubieran liberado de un peso. Amaya parecía más tranquila, su habitual reserva reemplazada por una tranquila determinación. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, miró a Thomas y dijo, creo que ella estaría feliz. Thomas asintió. Yo también lo creo. Amaya dudó un momento, luego añadió, me alegra tenerte, aunque a veces seas algo molesto. Thomas se echó a reír, revolviéndole el cabello. Lo tomaré como un cumplido. Ella apartó su mano con un manotazo, pero estaba sonriendo. No te acostumbres. En las semanas que siguieron, su vida continuó tomando forma. Amaya ganó más confianza en la escuela, incluso mejorando su calificación en matemáticas después de mucho esfuerzo y unas sesiones de tutoría que Thomas organizó. Sus dibujos se volvieron más ambiciosos y empezó a hablar sobre postularse a una escuela secundaria con enfoque en las artes en el futuro. Thomas la apoyó en cada paso del camino, asistiendo a reuniones escolares, celebrando sus éxitos y animándola a perseguir sus sueños.
Una noche, mientras limpiaban después de la cena, Amaya dijo algo que dejó a Thomas sin palabras. No eres solo mi papá, dijo de manera casual, secándose las manos con un paño de cocina. Eres mi familia. Thomas se volvió hacia ella, con el corazón hinchado de emoción. Tú también eres mi familia, respondió, su voz firme pero llena de sentimientos. Amaya lo miró, con una expresión seria. Gracias por no rendirte conmigo, dijo en voz baja. Mucha gente lo hizo, pero tú no. Thomas tragó saliva, parpadeando para contener las lágrimas. Nunca me rendiré contigo, Maya. Nunca. Ella sonrió, y en ese momento, Thomas sintió un sentido de plenitud que nunca había conocido antes. No se trataba solo de ser su padre, era ser la persona en quien ella podía confiar, la persona que siempre estaría ahí para ella. Juntos, habían construido algo hermoso a partir de los pedazos rotos de su pasado. Y aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabían que enfrentarían lo que viniera juntos. Vean nuestros videos, compartan sus opiniones y déjenos saber qué piensan. Si les gusta, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias a todos.